Hola hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a Alma en Oración, tu espacio diario de encuentro con Dios. Hoy compartiremos un momento especial de devoción e intercesión juntos. Si te resuena este contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita. Déjanos tus peticiones de oración en los comentarios y si deseas apoyar este ministerio, puedes hacerte miembro o usar Supergracias. Comenzamos nuestro momento de oración. En un mundo que parece girar cada vez más rápido, donde las decisiones se toman en fracciones de segundo y las consecuencias pueden ser de largo alcance, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos navegar por las aguas turbulentas de la vida con sabiduría y discernimiento? La respuesta, queridos amigos, se encuentra en una virtud que a menudo se pasa por alto en nuestra sociedad acelerada: la prudencia. Imaginen por un momento que están parados en la orilla de un río caudaloso. El agua fluye con fuerza, arrastrando todo a su paso. Al otro lado ven su destino, un lugar de paz y prosperidad. ¿Cómo cruzarían? ¿Se lanzarían sin pensar, confiando en su fuerza y habilidad para nadar? ¿O buscarían un puente seguro, evaluando cuidadosamente cada paso antes de darlo? Esta metáfora ilustra perfectamente la importancia de la prudencia en nuestras vidas. La prudencia no es más que la sabiduría práctica aplicada a nuestras decisiones diarias. Es la capacidad de ver más allá del momento presente, de considerar las consecuencias de nuestras acciones y de elegir el camino que nos llevará a un futuro mejor. El libro de Proverbios, esa fuente inagotable de sabiduría divina, nos dice en el capítulo 14, versículo 15, «El simple da crédito a toda palabra, mas el prudente atenta para sus pasos». Esta enseñanza nos recuerda que no debemos aceptar todo lo que escuchamos o vemos sin cuestionarlo. En un mundo lleno de información instantánea y opiniones polarizadas, la prudencia nos insta a detenernos, reflexionar y discernir antes de actuar. Pero ¿cómo podemos cultivar esta virtud tan valiosa? ¿Cómo podemos ser prudentes en un mundo que parece recompensar la impulsividad y la acción rápida? La respuesta se encuentra en las vidas de grandes personajes bíblicos que enfrentaron decisiones difíciles con sabiduría y discernimiento. Pensemos por un momento en José, el hijo de Jacob. Su vida estuvo llena de momentos cruciales que requerían una gran prudencia. Cuando fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, José no se dejó llevar por la amargura o la desesperación. En cambio, actuó con prudencia, trabajando diligentemente y ganándose la confianza de quienes lo rodeaban. Incluso cuando fue tentado por la esposa de Potifar, José tuvo la prudencia de resistir, sabiendo que ceder a la tentación solo le traería problemas. La prudencia de José no solo lo salvó de caer en pecado, sino que también lo preparó para el papel crucial que desempeñaría más adelante en la historia de Israel. Cuando interpretó los sueños del faraón y propuso un plan para enfrentar los años de hambruna, José demostró una prudencia extraordinaria. No se dejó llevar por el pánico ni por la complacencia, sino que actuó con previsión y sabiduría. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones en nuestras propias vidas donde una decisión apresurada podría llevarnos por el camino equivocado? Tal vez es una oferta de trabajo que parece demasiado buena para ser verdad, o una inversión que promete ganancias rápidas. La prudencia nos insta a detenernos y considerar cuidadosamente antes de actuar. El rey Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya vivido, entendió profundamente el valor de la prudencia. En Proverbios 22, versículo 3 nos dice: «El prudente ve el peligro y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño». Esta enseñanza no nos está diciendo que debamos vivir con miedo o que nunca debamos tomar riesgos. Más bien, nos está instando a ser conscientes de los peligros potenciales y a actuar con sabiduría para protegernos y proteger a quienes amamos. Piensen en Nehemías, el copero del rey, que se convirtió en el restaurador de los muros de Jerusalén. Cuando se enteró de la situación desesperada de su pueblo, no actuó impulsivamente. En cambio, pasó días en ayuno y oración, buscando la guía de Dios. Luego, cuando se presentó ante el rey para pedir permiso para reconstruir Jerusalén,
lo hizo con un plan cuidadosamente elaborado. La prudencia de Nehemías no solo le ganó el favor del rey, sino que también le permitió llevar a cabo una tarea que parecía imposible. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a desafíos que parecen abrumadores? La tentación puede ser actuar impulsivamente o, peor aún, rendirse antes de empezar. Pero la prudencia nos enseña a detenernos, evaluar la situación, buscar la guía divina y luego actuar con un plan bien pensado. Es importante entender que la prudencia no es lo mismo que la indecisión o el miedo. No se trata de nunca tomar riesgos o de siempre elegir el camino más seguro. Más bien, la prudencia es la capacidad de evaluar cuidadosamente una situación, considerar las posibles consecuencias y luego actuar con sabiduría y confianza. Pensemos en David, el joven pastor que se convirtió en el rey más grande de Israel. Cuando se enfrentó a Goliat, muchos podrían haber considerado imprudente que un joven sin experiencia en la guerra desafiara a un gigante armado. Sin embargo, la decisión de David no fue impulsiva. Estaba basada en su fe en Dios y en su experiencia previa protegiendo su rebaño de leones y osos. David actuó con prudencia al confiar en las habilidades que Dios le había dado y en la protección divina que había experimentado. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces nos enfrentamos a gigantes que parecen invencibles? Pueden ser problemas financieros, relaciones difíciles o desafíos en el trabajo. La prudencia nos enseña a no huir de estos desafíos, pero tampoco a enfrentarlos ciegamente. En cambio, nos insta a evaluar nuestras fortalezas, buscar la guía de Dios y actuar con fe y sabiduría. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda la importancia de la prudencia en nuestra vida espiritual. En el capítulo 5, versículo 15, escribe: «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios». Esta exhortación nos recuerda que cada decisión que tomamos, cada paso que damos, debe ser considerado cuidadosamente a la luz de nuestra fe y nuestros valores. En nuestra sociedad actual, donde la gratificación instantánea y las soluciones rápidas son altamente valoradas, la prudencia puede parecer anticuada o incluso un obstáculo para el éxito. Sin embargo, la verdad es que la prudencia es más necesaria que nunca. En un mundo de información constante y cambios rápidos, la capacidad de detenerse, reflexionar y tomar decisiones sabias es invaluable. Pensemos en la parábola de las 10 vírgenes que Jesús compartió, registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 25. 5 de ellas fueron prudentes y llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo hicieron. Cuando el esposo se retrasó y llegó en medio de la noche, solo las vírgenes prudentes estaban preparadas para recibirlo. Esta parábola nos enseña la importancia de la previsión y la preparación, aspectos fundamentales de la prudencia. En nuestras vidas, ¿cuántas veces nos encontramos sin estar preparados para los desafíos que enfrentamos? Tal vez es una crisis financiera inesperada, un problema de salud o un cambio repentino en nuestras circunstancias. La prudencia nos insta a estar siempre preparados, no solo en términos prácticos, sino también espiritual y emocionalmente. La historia de Noé es otro ejemplo poderoso de prudencia en acción. Cuando Dios le advirtió sobre el diluvio que vendría, Noé no dudó. A pesar de que no había señales visibles de la catástrofe inminente, Noé actuó con prudencia y fe, construyendo el arca según las instrucciones de Dios. Su prudencia no solo salvó a su familia, sino que también preservó la vida en la tierra. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas Dios nos advierte sobre peligros que aún no podemos ver? Puede ser a través de su palabra, el consejo de personas sabias o ese suave susurro del Espíritu Santo en nuestro corazón. La prudencia nos permite escuchar estas advertencias y actuar en consecuencia, incluso cuando el mundo que nos rodea no entiende nuestras acciones. Es importante recordar que la prudencia no es solo para evitar problemas, sino también para aprovechar las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Pensemos en Esther, la joven judía que se convirtió en reina de Persia. Cuando su pueblo estaba en peligro, Esther tuvo que tomar una decisión difícil. Podría haber guardado silencio para
proteger su propia vida, pero en cambio actuó con prudencia y valentía. Primero, buscó la guía de Dios a través del ayuno y la oración. Luego elaboró un plan cuidadoso para abordar al rey y revelar la conspiración contra su pueblo. La prudencia de Esther no solo salvó a su pueblo, sino que también la posicionó para ser un instrumento de Dios en un momento crucial de la historia. De la misma manera, cuando actuamos con prudencia en nuestras propias vidas, nos posicionamos para ser usados por Dios de maneras que quizás ni siquiera podemos imaginar. En el mundo de los negocios y las finanzas, la prudencia es igualmente crucial. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría sobre cómo manejar el dinero y los recursos con prudencia. Por ejemplo, Proverbios 13, versículo 11 nos dice: «Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta». Esta enseñanza nos recuerda que la prudencia en nuestras finanzas implica trabajar diligentemente, ahorrar con constancia y evitar los esquemas de enriquecimiento rápido que a menudo conducen a la ruina. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que perdieron sus ahorros de toda la vida en inversiones imprudentes o esquemas fraudulentos? La prudencia nos protege de tales peligros, instándonos a investigar cuidadosamente antes de invertir y a buscar el consejo de expertos confiables. Pero la prudencia no se limita a las decisiones financieras o a los grandes momentos de crisis. Es igualmente importante en nuestras relaciones diarias y en cómo manejamos nuestras palabras. Santiago, en su epístola, nos advierte sobre el poder de la lengua y nos insta a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Santiago 1, versículo 19. Esta es la esencia de la prudencia en nuestras interacciones sociales. ¿Cuántas veces hemos dicho algo en un momento de ira o frustración solo para lamentarlo más tarde? La prudencia nos enseña a pensar antes de hablar, a considerar el impacto de nuestras palabras en los demás y a buscar formas de comunicarnos que construyan en lugar de destruir. El rey Salomón, en su sabiduría, entendió profundamente la importancia de la prudencia en todos los aspectos de la vida. En Proverbios 3, versículos 21 y 22, nos aconseja: «Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello». Aquí Salomón está equiparando la prudencia con la vida misma, sugiriendo que una vida vivida con prudencia es una vida plena y bendecida. Pero ¿cómo podemos cultivar esta virtud tan valiosa en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos convertirnos en personas que toman decisiones sabias y prudentes, especialmente en momentos de presión o incertidumbre? El primer paso es reconocer nuestra necesidad de sabiduría divina. Santiago 1, versículo 5 nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». La verdadera prudencia comienza con la humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la guía de Dios. El segundo paso es familiarizarnos con la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Cuanto más nos sumerjamos en las Escrituras, más desarrollaremos la mente de Cristo y la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo sabio y lo imprudente. El tercer paso es rodearnos de consejeros sabios. Proverbios 11, versículo 14. Nos recuerda: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». La prudencia no significa que tengamos que tomar todas las decisiones solos. De hecho, a menudo implica buscar el consejo de aquellos que tienen más experiencia o sabiduría en áreas específicas de la vida. El cuarto paso es practicar la paciencia y el autocontrol. La prudencia a menudo requiere que nos tomemos el tiempo para considerar cuidadosamente nuestras opciones antes de actuar. Esto puede ser difícil en un mundo que valora la acción rápida, pero la capacidad de detenerse y reflexionar es una marca de verdadera sabiduría. Finalmente, debemos estar dispuestos a aprender de nuestros errores. Nadie es perfectamente prudente todo el tiempo.
Todos cometemos errores, pero la persona verdaderamente prudente es aquella que puede mirar hacia atrás, reconocer dónde se equivocó y aprender de esa experiencia para tomar mejores decisiones en el futuro. A medida que cultivamos la prudencia en nuestras vidas, comenzamos a ver sus frutos en todas las áreas. En nuestras relaciones, la prudencia nos ayuda a evitar conflictos innecesarios y a construir conexiones más profundas y significativas. En nuestro trabajo, nos permite tomar decisiones que no solo benefician a corto plazo, sino que también construyen un futuro sólido y sostenible. En nuestra vida espiritual, la prudencia nos guía para crecer en nuestra fe y resistir las tentaciones que podrían desviarnos del camino de Dios. Pensemos en la vida de Daniel, un hombre que demostró una extraordinaria prudencia en circunstancias extremadamente difíciles. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel se enfrentó a numerosas situaciones que podrían haber comprometido su fe y sus valores. Sin embargo, en cada ocasión, actuó con prudencia y sabiduría. Cuando se le ofreció la comida del rey, que probablemente incluía alimentos prohibidos por la ley judía, Daniel no rechazó abiertamente la oferta, lo que podría haber sido visto como un insulto. En cambio, propuso sabiamente una prueba de 10 días con una dieta alternativa. Su prudencia no solo le permitió mantener su integridad, sino que también le ganó el favor de sus supervisores. Más tarde, cuando Daniel interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, demostró una prudencia aún mayor. En lugar de aprovechar la oportunidad para engrandecerse a sí mismo, Daniel sabiamente dio todo el crédito a Dios. En Daniel 2, versículo 28, dijo al rey: «Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días». La prudencia de Daniel no solo lo protegió personalmente, sino que también abrió puertas para que Dios fuera glorificado en una nación pagana. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos enfrentamos a situaciones donde podríamos comprometer nuestros valores o tomar el crédito por lo que Dios ha hecho? La prudencia nos insta a permanecer fieles a nuestros principios y a dar gloria a Dios en todas las circunstancias. Otro aspecto importante de la prudencia es la capacidad de discernir los tiempos y las temporadas. El libro de Eclesiastés, atribuido también al rey Salomón, nos recuerda en el capítulo 3, versículo 1, «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». La prudencia nos ayuda a reconocer cuándo es el momento de actuar y cuándo es el momento de esperar. Pensemos en la vida de David nuevamente. Aunque había sido ungido como el futuro rey de Israel, David no intentó tomar el trono por la fuerza. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, quien lo perseguía injustamente, David actuó con prudencia y respetó la autoridad que Dios había establecido. En 1 Samuel 24, versículo 6, David dijo: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». La prudencia de David en esperar el tiempo de Dios no solo preservó su integridad, sino que también aseguró que cuando finalmente se convirtió en rey, lo hizo con el pleno apoyo del pueblo y la bendición de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos sentimos tentados a forzar las cosas, a tomar atajos o a adelantarnos al plan de Dios? La prudencia nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios y a esperar pacientemente su dirección. Es importante recordar que la prudencia no es solo una cualidad personal, sino también una responsabilidad colectiva. Como comunidad de fe, estamos llamados a actuar con prudencia en nuestras decisiones y acciones colectivas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos exhorta en el capítulo 12, versículo 16, «Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión». Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera prudencia implica humildad y la disposición a considerar las perspectivas de los demás. En nuestras iglesias y comunidades, la prudencia nos guía
para tomar decisiones que beneficien a todos, no solo a unos pocos. Nos ayuda a navegar por los desacuerdos con gracia y a buscar la unidad en medio de la diversidad. Pensemos en la iglesia primitiva, tal como se describe en el libro de los Hechos. Cuando surgieron conflictos y desacuerdos, los líderes de la iglesia actuaron con gran prudencia. En el capítulo 15 de Hechos, vemos cómo manejaron la controversia sobre si los gentiles convertidos necesitaban seguir la ley judía. En lugar de tomar decisiones apresuradas o imponer su autoridad, los apóstoles y ancianos se reunieron, escucharon diferentes perspectivas y buscaron la guía del Espíritu Santo. El resultado fue una decisión sabia que preservó la unidad de la iglesia y permitió que el Evangelio continuara extendiéndose tanto entre judíos como gentiles. Este es un ejemplo poderoso de cómo la prudencia colectiva puede guiar a la iglesia a través de tiempos difíciles y decisiones complejas. En nuestro mundo actual, lleno de divisiones y conflictos, la prudencia es más necesaria que nunca, ya sea en nuestras familias, nuestras iglesias o nuestras comunidades. Estamos llamados a ser faros de sabiduría y discernimiento. La prudencia nos permite navegar por las aguas turbulentas de los desacuerdos y las diferencias, buscando siempre el camino de la paz y la reconciliación. El apóstol Santiago, en su epístola, nos ofrece una hermosa descripción de la sabiduría que viene de lo alto, que está estrechamente relacionada con la prudencia. En Santiago 3, versículos 17 y 18, escribe: «Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Esta descripción nos recuerda que la verdadera prudencia no es fría o calculadora. Es una virtud llena de amor, compasión y un deseo genuino de hacer lo que es mejor para todos. La prudencia nos permite tomar decisiones difíciles con gracia y consideración, buscando siempre el bien mayor. En nuestras vidas personales, la prudencia se manifiesta de muchas maneras. Puede ser en cómo manejamos nuestras finanzas, eligiendo vivir dentro de nuestros medios y ahorrar para el futuro en lugar de ceder a la tentación del gasto impulsivo. Puede ser en cómo abordamos nuestras relaciones, eligiendo palabras cuidadosas que construyan en lugar de destruir, y buscando la reconciliación en lugar de albergar resentimientos. La prudencia también se manifiesta en cómo cuidamos de nuestro cuerpo y nuestra mente. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6, versículo 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La prudencia nos guía a tomar decisiones sabias sobre nuestra salud, nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, reconociendo que somos mayordomos de los cuerpos que Dios nos ha dado. En nuestra vida profesional, la prudencia nos ayuda a navegar por las complejidades del lugar de trabajo con integridad y sabiduría. Nos guía a ser diligentes en nuestro trabajo, a tratar a nuestros colegas y empleados con respeto y a tomar decisiones éticas incluso cuando podría ser más fácil o más rentable hacer lo contrario. Pensemos en José nuevamente. Cuando fue puesto a cargo de la casa de Potifar y más tarde cuando se convirtió en gobernador de Egipto, José demostró una prudencia extraordinaria en su trabajo. Administró los recursos sabiamente, trató a las personas con justicia y mantuvo su integridad incluso frente a la tentación y la adversidad. Su ejemplo nos desafía a llevar nuestra fe y nuestros valores al lugar de trabajo, actuando con prudencia en todas nuestras interacciones y decisiones profesionales. La prudencia también juega un papel crucial en cómo interactuamos con la cultura que nos rodea. Como cristianos estamos llamados a ser sal y luz en el mundo, como Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Pero, ¿cómo podemos influir en la cultura sin ser indebidamente influenciados por ella? La respuesta se encuentra en la prudencia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, nos aconseja en el capítulo 4, versículo 5, «Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo». Esta instrucción nos recuerda que debemos ser prudentes en nuestras interacciones con el mundo, buscando oportunidades
para compartir el amor de Cristo, pero también siendo conscientes de los peligros y las tentaciones que pueden surgir. Prudencia nos ayuda a discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo tomar una posición firme y cuándo mostrar gracia y comprensión. Nos guía para ser testigos efectivos de Cristo en un mundo que a menudo es hostil al mensaje del Evangelio. Pensemos en Daniel y sus amigos nuevamente. Viviendo en una cultura pagana que era hostil a su fe, demostraron una prudencia extraordinaria. No se aislaron completamente de la cultura babilónica, sino que aprendieron su idioma y sus costumbres. Sin embargo, mantuvieron firmemente sus convicciones y su fe en Dios. Su prudencia les permitió influir en la cultura desde dentro, llevando el conocimiento del Dios verdadero a los más altos niveles del gobierno babilónico. En nuestro propio contexto, enfrentamos desafíos similares. Vivimos en un mundo que a menudo promueve valores y prácticas que están en conflicto con nuestra fe. La prudencia nos guía para navegar por estas aguas turbulentas, manteniendo nuestra integridad y nuestro testimonio mientras buscamos ser agentes de cambio positivo en nuestra sociedad. Pero la prudencia no solo se trata de tomar decisiones sabias en el presente. También implica pensar en el futuro y prepararnos para lo que está por venir. En la parábola de las 10 vírgenes que mencionamos anteriormente, las vírgenes prudentes se distinguieron por su previsión y preparación. En nuestras propias vidas, la prudencia nos insta a pensar en el largo plazo. Nos anima a invertir en relaciones duraderas en lugar de buscar gratificación inmediata. Nos guía para desarrollar habilidades y conocimientos que nos servirán bien en el futuro. Nos impulsa a cuidar de nuestra salud física y espiritual, reconociendo que las decisiones que tomamos hoy tendrán consecuencias a largo plazo. El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas sobre la importancia de la planificación y la previsión. Proverbios 21, versículo 5, nos dice: «Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza». Esta sabiduría se aplica no solo a nuestras finanzas, sino a todos los aspectos de nuestras vidas. La prudencia nos insta a establecer metas a largo plazo y a trabajar diligentemente hacia ellas. Nos anima a desarrollar hábitos saludables que nos sostendrán a lo largo de nuestra vida. Nos guía para invertir en relaciones significativas que nos apoyarán en los buenos y malos momentos. Pensemos en Noé nuevamente. Cuando Dios le advirtió sobre el diluvio venidero, Noé no solo construyó el arca, sino que también se preparó para la vida después del diluvio. Llevó animales y provisiones, pensando en el futuro más allá de la crisis inmediata. Su prudencia no solo lo salvó a él y a su familia del diluvio, sino que también los preparó para reconstruir y repoblar la tierra después. De la misma manera, estamos llamados a ser prudentes no solo en cómo manejamos las crisis inmediatas, sino también en cómo nos preparamos para el futuro. Esto se aplica a nuestra vida personal, nuestras familias, nuestras iglesias y nuestras comunidades. En nuestra vida espiritual, la prudencia nos impulsa a crecer continuamente en nuestra fe y conocimiento de Dios. Nos anima a desarrollar disciplinas espirituales que nos sostendrán a lo largo de nuestra vida. Nos guía para invertir en relaciones dentro del cuerpo de Cristo que nos apoyarán y nos desafiarán a crecer. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una llamada a la prudencia espiritual, reconociendo que nuestra fe no es estática, sino que debe ser nutrida y desarrollada continuamente. En nuestras familias, la prudencia nos guía para criar a nuestros hijos, no solo para el presente, sino para el futuro. Nos impulsa a modelar y enseñar valores que perdurarán, a crear un legado de fe que se transmitirá de generación en generación. En nuestras iglesias y comunidades, la prudencia nos insta a pensar en el largo plazo, a invertir en el desarrollo de líderes jóvenes, a planificar para el crecimiento y el cambio, y a prepararnos para los desafíos futuros. Nos recuerda que somos parte de una historia más grande,
una historia que comenzó mucho antes de que naciéramos y que continuará mucho después de que nos hayamos ido. Al reflexionar sobre el valor de la prudencia en las decisiones difíciles, es crucial recordar que esta virtud no es un fin en sí misma. La prudencia es una herramienta, un medio para un fin mayor. Y ese fin es vivir una vida que honre a Dios y que refleje su amor y su gracia al mundo que nos rodea. Jesús mismo en el Sermón del Monte nos desafía a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, versículo 16. Esta imagen poderosa nos recuerda que la verdadera prudencia no es fría o calculadora, sino que está equilibrada con la sencillez y la pureza de corazón. En última instancia, la prudencia nos lleva de vuelta a Dios. Nos recuerda nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su sabiduría y guía. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos exhorta: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta es quizás la lección más importante sobre la prudencia, que incluso con toda nuestra planificación, toda nuestra previsión, toda nuestra sabiduría, todavía necesitamos confiar en Dios. La verdadera prudencia nos lleva a una confianza más profunda en Él, reconociendo que Él es la fuente de toda sabiduría y que sus caminos son más altos que los nuestros. Mientras concluimos nuestra reflexión sobre el valor de la prudencia en las decisiones difíciles, les invito a hacer una pausa y considerar sus propias vidas. ¿Dónde necesitan ejercer más prudencia? ¿Qué decisiones difíciles están enfrentando en este momento que requieren sabiduría divina? ¿Cómo pueden cultivar una mayor prudencia en sus relaciones, sus finanzas, su trabajo y su vida espiritual? Recuerden, la prudencia no es algo que alcanzamos de una vez por todas, sino una virtud que debemos cultivar continuamente. Es un viaje, no un destino. Cada día nos presentará nuevas oportunidades para ejercer la prudencia, para tomar decisiones sabias que honren a Dios y bendigan a los demás. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, permítanme guiarlos en una oración, pidiendo a Dios que nos conceda la gracia de la prudencia en todas nuestras decisiones. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos guía y por tu Espíritu que nos da sabiduría. Reconocemos que necesitamos tu dirección en cada aspecto de nuestras vidas. Te pedimos que nos concedas el don de la prudencia, la capacidad de ver más allá del momento presente y tomar decisiones sabias que honren tu nombre. Señor, en un mundo lleno de opciones y caminos que podemos tomar, te pedimos que ilumines nuestro sendero. Danos la sabiduría para discernir tu voluntad y la valentía para seguirla, incluso cuando sea difícil. Ayúdanos a ser prudentes en nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestro trabajo y nuestra vida espiritual. Que seamos como las vírgenes prudentes, siempre preparados para tu venida. Que seamos como José, capaces de resistir la tentación y administrar sabiamente los recursos que nos has confiado. Que seamos como Daniel, firmes en nuestra fe incluso en un mundo que no te conoce. Padre, te pedimos que nos des un corazón que busque tu sabiduría por encima de todo, que podamos decir como el salmista: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Ayúdanos a crecer en prudencia cada día, aprendiendo de nuestros errores y confiando siempre en tu guía. Y sobre todo, Señor, que nuestra prudencia nos lleve siempre de vuelta a ti. Que en cada decisión que tomemos, en cada camino que elijamos, podamos glorificar tu nombre y reflejar tu amor al mundo que nos rodea. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes mientras buscan vivir vidas de prudencia y sabiduría para la gloria de Dios. Y ahora, antes de concluir, permítanme recordarles la importancia de continuar creciendo en su fe y en su comprensión de la palabra de Dios. Si este mensaje ha tocado sus corazones y desean seguir profundizando en estos temas, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones.
De esta manera no se perderán ninguno de nuestros futuros videos sobre temas bíblicos y aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Además, si este mensaje les ha sido de bendición, consideren darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Nunca sabemos cómo Dios puede usar un simple video para tocar y transformar vidas. También les animo a dejar sus comentarios. Compartan sus reflexiones sobre cómo la prudencia ha impactado sus vidas, o quizás alguna decisión difícil que estén enfrentando en este momento. Recuerden, somos una comunidad de fe y al compartir nuestras experiencias y perspectivas, nos edificamos mutuamente. Si tienen peticiones de oración o testimonios que quisieran compartir, no duden en hacerlo en la sección de comentarios. Nos comprometemos a orar por cada una de sus necesidades y a regocijarnos con ustedes en sus victorias. Finalmente, si este ministerio ha sido una bendición para ustedes y sienten en su corazón el deseo de apoyarnos, pueden considerar dar un súper gracias. Su apoyo nos ayuda a continuar produciendo contenido que edifica y fortalece a la Iglesia. Que Dios los bendiga abundantemente y los guíe con su sabiduría en cada decisión que tomen. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerden siempre, la prudencia es un regalo de Dios que cuando se cultiva y se aplica con un corazón humilde, nos lleva a una vida de bendición y propósito. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.